Son las 5:01 del día lunes 30 de noviembre. Estamos a 18 días de terminar el ciclo. Estamos a 18 días de que ustedes los pueda liberar. Hayan acabado lo más cercano acerca de biología. Espero hayan aprendido bastante. Las próximas 4 o 5 clases que nos quedan vamos a tratar de que sean lo más amenas posibles. Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda en los temas. Y lo más importante, vamos a tratar de esclarecer las dudas que hay del por qué no ser abrazárboles o por qué sí ser un abrazárboles, qué es la biotecnología, y a partir de ahí entender cuáles son las capacidades que tiene el humano para entender su medio y modificarlo. Sí, estoy grabando. Entonces, siendo las 5:02, iniciamos este 13º, 14º podcast. Entonces, empezamos. Los fundamentos de la biotecnología médica y genética molecular. ¿Y por qué quiero ver esto? Pues tenemos que ver nuestra introducción del porqué, las partes de cómo hacemos cultivos de células, los tejidos, ingeniería tisular, terapias génicas, tecnología de ADN recombinante que ya van a ser mutantes. Vamos a ver un poquito de las conclusiones de qué obtenemos. Y pues un poquito de bibliografía por si ustedes están interesados en leer un poco más acerca de esto. Vamos a subirnos el volumen. Y empezamos. Introducción. Primero, la ingeniería genética es la tecnología más concreta. Es una tecnología, concretamente es la biotecnología de la manipulación y transferencia del ADN de un organismo a otro, lo que posibilita la creación de nuevas especies, la corrección de defectos genéticos y la fabricación de numerosos compuestos. Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores, el cómo podíamos sustituir o cómo pasamos de insulina a partir de páncreas de vacas y cerdos y caballos, a insulina producida por una levadura. Hubo rápidos avances y numerosos éxitos que han descubierto estas puertas dentro de la medicina. Por ejemplo, Cohen y Boyer en el 73 dieron el comienzo a la ingeniería genética. Estamos hablando de 30, 50 años desde que empezamos. Para el 97 se creó la primera oveja clonada, la oveja Dolly, el primer organismo clonado genéticamente. El ADN es la base fundamental de esta información y de esto lo entendemos que todos los organismos poseen ADN y que puede ser desde el más pequeño organismo hasta el más grande, van a tener ADN. Los genes van a ser los que controlen todos los aspectos de la vida de cada organismo, que incluyen el metabolismo, la forma de desarrollo, su reproducción, hasta factores como conductuales. Entonces, cuando de repente dicen, es que cómo es que mi hijo hace lo mismo que yo, posiblemente porque hay un marcador epigenético que determine ciertas actividades o ciertas acciones del individuo. No todas, pero sí algunas. Ahí. Entonces, no sé si alguna vez hayan visto la película de Face Off de John Travolta y Nicolas Cage, que realmente es algo curioso. Es una película que trata acerca de cómo un investigador y un delincuente les cambian la cara completamente, y a partir de cómo cambian la cara, cómo logran cambiar de aspecto, pues tener este patrón de ser otro organismo. No está tan descabellada la idea, pero tampoco está tan sencillo como me arranco la cara y me pongo la cara de alguien más. Otra temática que he visto acerca de esto, si tienen Amazon Prime o Video Prime, les recomiendo ver la de Alex Rider. Ahorita está la del libro de Point Blank y habla de lo mismo, acerca de cómo puedes alterar genéticamente un organismo, cómo puedes clonarte a ti mismo y mediante ciertos factores de manipulación genética, manipulación tisular de los tejidos, hacer un cambio de rostro, cambiar el rostro de un organismo. Está un poco descabellado, hemos de admitir que es bastante conspiranoico esto, pero hasta cierto punto sí tiene cierta verdad y sí podemos fundamentar ciertas cosas. ¿Y cómo lo podemos fundamentar? Pues simplemente en el que
la biotecnología nos permite cultivar tejidos. Entonces yo puedo retirarles un trozo de la mejilla, un trozo del músculo y mediante ingeniería genética y biotecnología empezar a activar mecanismos de que esa célula empiece a expandirse y empezar a tener otra vez el tejido completo. Un caso más, pues más real es por ejemplo las personas que tienen una quemadura muy fuerte. Esta quemadura, para solventar el daño tisular que se generó, pues se le hacen cultivos de tejido. Este tejido empieza a crecer y empieza a recubrir las áreas dañadas. Obviamente no se recupera al 100%, pero si haces una recopilación o recubrimiento de este tejido en donde estaba ya dañado y donde se ha perdido. No es más que una cicatriz, no es más que un tejido que ha perdido la capacidad de autorrepararse y entonces empieza a repararse de manera errónea. Por eso se forman esas tejidas engrosadas, por eso esas cicatrices son un poco más gruesas, un poco más anchas, son más lisas. ¿Por qué? Porque estas características son bastante específicas pues de las células, y si nosotros cultivamos una célula que no tiene este daño, entonces puedo o podemos reparar el tejido que ya ha sido dañado. Cada vez hemos avanzado más en estas técnicas, pero la película Face Off no está tan fuera del porqué. El cultivo de células ha sido esencial para el estudio de múltiples aspectos del comportamiento celular, fuera de las influencias y variaciones sistémicas de los organismos animales. Las células en cultivo requieren un ambiente adecuado que les permita su mantenimiento y en algunos casos su proliferación. ¿Qué significa? Que requerimos ambientes estériles. Así como son tejidos, carecen, ya a nivel de pluricelulares, carecen de sistemas de defensa. Son células que no poseen una defensa propia más que la innata en la célula. Entonces requerimos de este sitio o estos lugares estén totalmente aislados, y por eso siempre que vemos una película o un laboratorio vemos un lugar blanco, lleno de materiales pues esterilizados, en donde todos están ocupando un cubrebocas, donde todos están ocupando a veces incluso caretas. Y eso es porque hay ciertas características que debemos tener en cuenta cuando hacemos estas técnicas. ¿Cómo cuáles? Vamos a requerir desde un recipiente, que a veces son frascos, cajas Petri, multiplacas, los frascos Rogues, una fase gaseosa o áreas en donde podamos estar generando un ambiente anóxico. El medio de cultivo que vamos a ocupar, que van a ser los nutrientes por los cuales la célula va a estar tomándolos para poder continuar con su metabolismo. Temperatura y humedad siempre es necesaria, y pues un ambiente estéril. ¿Qué tipos de cultivos vamos a tener? Pues tenemos de órganos, de explantes primarios y de cultivos de células. Y acá abajo les pongo ejemplos de cómo se dan estos tipos de cultivos. Veamos Futurama. Futurama es una serie de Matt Groening que nos dice, vamos al futuro, al año 3000, y en el año 3000 vemos cómo ha avanzado toda la tecnología y ya hay cabezas de los artistas que las mantienen vivas en un frasco. Hasta ahora no hemos logrado hacer eso por la única razón de que el cerebro requiere de otras cosas. Tendríamos que tener conectado al cerebro, pues conectar cada uno de los nervios y cada uno de los vasos sanguíneos que posee la cabeza, y que le estén llegando los nutrientes con algún sistema de glóbulos rojos artificiales para mantener viva la cabeza. Darle el oxígeno, darle todo lo necesario para ello. Teóricamente es posible, pero tampoco crean que lo vamos a lograr, porque a veces la desconexión total de la cabeza, la muerte se da instantánea. No es como que, realmente a veces solo alcanzan a ver cómo se da el último respiro y fallece. Entonces tienen cierta lógica y cierta realidad estos, pero hay que entender el por qué estas ideas fueron dadas a través de explantes primarios. Los explantes primarios, ¿qué van a darnos o qué van a hacer? Van a ser pequeños fragmentos de tejido o un conjunto de órganos
que se adhieren a la superficie de cierta célula, y a partir de ahí empezamos a ver cómo estas células periféricas empiezan a rodear y a generar un nuevo órgano. En el caso de las células, el cultivo de células pues es de, imagínense, tenemos una célula, en cada uno de estos capacillos de medicamento fuera un ambiente anóxico, un ambiente esterilizado, un ambiente controlado con nutrientes, y empezar a crear a partir de una célula un montón de células, y estas células después especializarlas, y pasamos de una célula totipotencial a una célula especializada. Es necesario entender cómo se da esta totipotencialidad de las células, por ejemplo de las células madre. Una célula madre no es más que una célula que tiene la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de organismo, de diferenciarse en cualquier tipo de tejido. Ahora vámonos. En ingeniería tisular, los órganos artificiales, algo muy común, muy sonado. La meta de esta ingeniería va a ser que fabriquemos órganos que sirvan para el recambio y que eviten el rechazo. Es muy común que cuando hacen un trasplante de órganos, el órgano, lo primero que vamos a hacer es eliminar todo el sistema inmunológico de la persona. Vamos a suprimir su sistema inmunológico para cuando entre el órgano no haya un rechazo por las células. Las células digan, hey, tú eres amiga, júntate. Llenar de antibióticos, llenar de factores de reconocimiento celular para que las células que son nuevas, al final son células que no produjeron o no tienen de origen génico igual al nuestro. Entonces, existe ese rechazo del órgano. Aquí lo que se busca es crear tu propio órgano artificial y que no haya rechazo de él, porque no hay una célula o no hay un señalizador que diga, hey, eres un intruso. Es complicado, pero es un poquito más viable, tan así que pues existen las placas de metal que van internas en el cuerpo y que no causan un rechazo real, aunque se ha notado que después de cierto tiempo a veces pueden empezar a oxidarse, pueden empezar a liberar ciertos metales. Igual hay polímeros o biopolímeros que podemos poner dentro del cuerpo y estos no son rechazados, así como por ejemplo suturas que van en la manera interna y son reabsorbidas por el cuerpo. En el caso de la ingeniería tisular es buscar esta es la meta final, no tener un órgano artificial que no haya rechazo en él. En los tejidos sintéticos obtenidos por laboratorio, pues existen grandes estrategias para obtener órganos in vitro. 1. Está proliferar células adecuadas sobre una matriz, un armazón o un área polimérica, imagínense como el molde. Conseguir in vitro o in vivo. In vitro es en frascos, imagínense en un frasco. Y in vivo es literalmente en un organismo ya. Y que las células se diferencien directamente en el órgano o tejido deseado. ¿Qué significa? Si nosotros vemos las características de cómo una oreja es una oreja y por qué durante el desarrollo embrionario, cuando éramos un montón de células, cuando todavía no éramos los fetos ingenieros, empezamos a ver cómo estas células cómo se diferencian, cómo somos una masa de células y cómo las células empiezan a migrar a ciertas áreas y empezar a especializarse en la notocordia, la zona encefálica, las zonas de las extremidades, las zonas gonadales. Estos cambios, esta forma de diferenciación celular se da debido a señalizadores de membrana celular que le dicen, hey, tú eres una célula capaz de volverte lo que tú quieras. Tú puedes volverte un corazón, puedes volverte tejido, parte del tejido muscular, parte del tejido óseo. Y entonces si nosotros jugamos con estos señalizadores podemos de manera artificial darle las indicaciones necesarias para decirte, hey, tú célula madre, requerimos un hígado nuevo, entonces necesito que te especialices en una célula hepática. No está tan sencillo, pero se hace. Para ello, la situación ideal es que los tejidos y los órganos artificiales pudieran ser trasplantados sin ningún rechazo. Esto solo es posible si se utilizan células del propio individuo o compatibles con él. Compatibles con él, que provengan de mamá, papá o hermanos. Y estamos hablando de que existe la posibilidad de incompatibilidad. Cuando vienen de tu ADN, cuando vienen propiamente de ti, no puede haber rechazo
tan alto, porque igual están los cáncer, como ya lo habíamos hablado. Entonces, es complicado porque modular estas señalizaciones lleva años de evolución y que el humano apenas en 70 años, 50 años está tratando de descifrar. Pero hemos avanzado bastante. Las matrices sirven de molde para el desarrollo de los tejidos en forma ya bien formadas con los materiales sintéticos que son biodegradables o compuestos naturales como el colágeno. Les digo, son moldes que al final son reabsorbidos o simplemente son desechados. Por ejemplo, hay tejidos sintéticos como lo es piel. La piel artificial se desarrolla sobre una matriz de colágeno, una proteína que ya habíamos hablado anteriormente, en la que se infiltran fibroblastos, creando una estructura que imita a la dermis, a la piel más externa. Sobre este sustrato se depositan queratinocitos que tienen la capacidad de crecer hasta tapizar todo este sustrato que tenemos y se crea una estructura similar a una piel. ¿Esto qué tiene en común o qué tiene de bueno o qué tiene de malo? Pues que nosotros ya podemos, en el caso de quemaduras, poner esta piel falsa que ayude al sanar el tejido e incluso, si alguna vez han visto un paciente quemado, lo primero que se hace es debridar. ¿Qué significa? Todo el tejido quemado se tiene que arrancar, se tiene que cortar. Es muy doloroso, pero eso lo haces porque el tejido durante la quemadura tú no sabes qué daño celular ha tenido esa quemadura. Entonces necesitas quitar el mayor número de células dañadas para empezar el tratamiento de recuperación. Estas pieles artificiales permiten ayudar a la piel que no esté expuesta a la intemperie y además ayudan a que las células empiecen a decir, hey, estoy bien, puedo empezar a cuidarme. Es una de las aplicaciones más grandes que se ha tenido y simplemente es manipular células a partir de una célula embrionaria o de una célula madre a una célula pues que ya tenga la capacidad de sintetizarse a sí misma y crecer como un tejido. Cuando hablamos ya de tejidos en dimensiones, por ejemplo, de órganos, aquí el desarrollo de estos tejidos que son en 3 dimensiones está en una fase de experimentación en un animal y se han construido artificialmente vejigas, vasos sanguíneos y válvulas cardíacas. La válvula cardíaca bioartificial de plástico biodegradable, a partir de un molde de biopolímeros o de polímeros degradables, se empezaron así como en el tejido epitelial, en lugar de fibroblastos, tejido cardíaco, y se formaron esta pequeña válvula cardíaca artificial que tú puedes ocupar para implantar a personas que tienen daños en la válvula cardíaca y pues es una solución de un trasplante que no va a generar incompatibilidad. ¿Cuáles van a ser las aplicaciones que tenemos de todo esto? Pues bueno, primero los tumores cerebrales, enfermedades autoinmunes, escleromixidemia, esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, lupus eritematoso, la policondritis, las citopenias, inmunodeficiencias, anemias, enfermedades de hueso y cartílago, alteraciones corneales y infartos al miocardio. Son muchas de las aplicaciones que estamos encontrando en el entender cómo funcionan los tejidos y cómo estos tejidos pueden ayudar a superar ciertos daños celulares que ya existen. Por otra parte, están las terapias génicas. Aquí ya vimos que una de las opciones que teníamos era cultivar células o cultivar tejidos, ¿no? Como de, ok, está el error, vamos a buscar una nueva célula, esta célula va a formar el tejido que falta y vamos a suplirlo. Pero sigue siendo el mismo ADN. ¿Qué pasa? ¿Qué tal si traes un gen que va a generar que, ok, sí, pues viene tu gen, pero tu gen dice que tu miocardio va a fallar a los 20 años y el ADN que ocupamos es de la edad que tienes? Entonces, el daño genético va a continuar y tal vez la enfermedad continúe. No estamos quitando la enfermedad. Para esto, entonces necesitamos, o viene la siguiente aplicación, que es la modificación genética de las células de una persona, de un paciente, a fin de combatir una enfermedad. Hasta aquí, ¿alguna duda? Me acordé de un experimento que generaban una oreja en la espalda de una rata. Ay, sí, es muy común ver ese tipo de imágenes. No está tan errado, pero también están medio satanizadas esas imágenes.
Entonces, ¿qué estrategias tenemos de la terapia génica? La biotecnología nos ayuda a entender enfermedades infecciosas que resultan por la infección de un patógeno vírico. Claro ejemplo, el coronavirus ahorita. Pueden ser víricos o bacterianos. Cáncer. A continuación de una impropia división celular y la proliferación celular como consecuencia de la activación de un oncogen, que va a ser este gen que las vuelve inmortales, y la inactivación del gen supresor de tumor o de un gen de apoptosis. ¿Qué pasa? La célula no puede formar tumores, los tumores no son más que células que se encerraron para protegernos, o de apoptosis, el momento de decirle mátate, suicídate. Las células no se pueden matar y entonces se vuelven eternas. Trastornos hereditarios, que pueden ser deficiencias genéticas en un producto génico, vámonos, enfermedades que nos heredaron nuestros padres. Y trastornos del sistema inmune, que pueden ser alergias, inflamaciones, enfermedades autoinmunes, reconocimiento genético, que tus células digan, hey, tú estás enferma, pero estoy bien, pero tú estás enferma para mí, y madres, la matan. Algo así. Si vieron el anime, y deberían haberlo visto porque era una tarea, de Cells at Work, vieron que estaban los linfocitos B, todos un amor, cosas bonitas. Luego estaban las células killer, las células T, las CD, que eran las cluster designation, las CD4, que eran las que estaban de negrito, que siempre mataban. Estaban los macrocitos, todos estos tienen algo que es real. De hecho, por eso los mandé ver ese anime, porque las células, si dicen, si tú estás enferma, tengo que matarte. ¿Qué pasa cuando la célula dañada no es la célula somática del cuerpo, sino una célula inmune? Entonces las células de tu cuerpo están empezando a dañar genéticamente, o están empezando a dañar a todas las demás células. Y esto es una enfermedad autoinmune que puede ser hereditario. Entonces hay personas que dicen, yo no tengo nada, pero mi pareja sí. Cuando nos juntamos, lo que sale, el producto, el feto, tal vez herede la enfermedad y se active. Entonces las terapias génicas tratan de mitigar estos errores en la replicación. Un aspecto esencial de estas terapias es que hay genes clonados que tienen que ser introducidos y tienen que expresarse en la célula del paciente. O sea, no solo es decir, ya construí el gen, ahora mete el gen a la célula y que la célula sea la correcta, y que después de que ya metiste el gen a la célula correcta, que ese gen se exprese, forme la proteína que yo quiero que forme. Es complicado. Ahorita el sistema, el boom, de hecho tenemos un premio Nobel para esto, es el CRISPR-Cas9, un sistema de edición genética basado en una E. coli que hizo boom y logró que las terapias génicas ahora tuvieran cada vez más soporte, en el que ya podemos editar genéticamente los organismos in vivo a partir de un análisis in silico. ¿Cuál es un análisis in silico? Un análisis de bioinformática computadora, y a partir de los resultados que nos diga ese análisis decir, ya sé cómo hacerlo para que el organismo lo haga. Usualmente esto es por transferencia genética, literalmente hacemos que un organismo entre nosotros e infecte, como un virus, e infecte las células, pero no las infecta para matarlas, sino para meterles el genoma o meterles el gen, los clones génicos de este producto o este nuevo gen que nosotros queremos meter. Esto puede ser ex vivo, en células cultivadas, como que agarro células, las cultivo, las infecto y ya tengo como que mis células que han sido modificadas y después tengo que ver cómo las meto al cuerpo. O in vivo, que literalmente tenemos al paciente, les inyectamos el virus, les inyectamos la bacteria o la levadura y que meta el material genético a sus células. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues puede ser por retrovirus, virus que son de ARN, adenovirus, virus como los de la gripe, así como las gripes tienen la capacidad de infectar un montón de nuestras células. Entonces, si nosotros entendemos cómo funcionan estos factores de infección, que ya los conocemos, podemos decir, hey, este factor genético que es el que me produce una enfermedad, se lo retiro al virus, le meto el gen de mi importancia, hago cortar y pegar, modifico genéticamente el virus y el virus se los doy a ustedes. Entonces sí, el virus va a entrar, se va a empezar a replicar, va a empezar a enfermarlos, pero en lugar de darles la enfermedad, va a estar insertando genéticamente, va a estar insertando este nuevo gen que yo quería que ustedes tuvieran.
Otros vectores pueden ser el virus del herpes simple, igual por su alta patogenicidad y su excelente forma de entrar a la célula. Otros que pueden ser inyección directa del ADN. Esto es un poquito más complicado porque tendríamos que hacer que una aguja entre directamente en una célula y que el ADN sea ocupado. Aquí es un poco complicado. Otro por endocitosis mediada por un receptor. Literalmente tenemos pequeñas micelas en donde damos que las células absorban esa micela y dentro de la micela está el ADN. Y por liposomas, que es lo que son micelas de grasa. ¿Qué tecnología podemos ocupar? La terapia génica está basada en la inhibición dirigida de una expresión génica. La idea sería quitar genes que están haciendo daño y apagarlos. Puede ser para enfermedades hereditarias, para el cáncer o para enfermedades infecciosas. Y luego está, bueno, hasta aquí, ¿dudas sobre la terapia génica? Supondré que no. Y luego tenemos ya la epítome, el punto más grande que existe en la ingeniería genética, en la biotecnología. Tecnología de ADN recombinante. ¿Qué es el cómo hacemos todo esto? Tenemos desde ADN, células, tejidos, órganos y individuos. La clonación. Podemos, pues, clonar en este punto cualquier cosa biológicamente viva. La clonación, por ejemplo, es el proceso mediante el cual una célula se une su molécula de ADN. Este se desea clonar en un vector, usualmente es un constructo que tiene la capacidad de replicarse genéticamente, con la finalidad de ser introducido en una célula hospedadora, en este caso usualmente bacterias, y empezar a replicar esta cantidad de ADN. Tengo esta... a ver, ¿cómo lo podemos explicar para que lo entiendan? Ok, las películas o las series han visto que de repente agarran y dicen, oh, he encontrado un poco de sangre, un poco de células del tal asesino. No sabemos quién es, pero con el ADN vamos a descubrirlo. Ok, lo que hacemos es extraer ADN, ese ADN que tengamos en las células, vamos a meterle nutrientes, vamos a meterle enzimas que se encarguen de detectar y señalizar el ADN y que empiecen a replicarlo, a generar un mayor número de copias. Y una vez que tenemos un mayor número de copias, ahora sí, en lugar de tener una sola hebra o solamente un recipiente con ADN, tal vez ya tengamos 10.000 copias. Y con esas 10.000 copias, ahora sí, podemos tenerla más con qué experimentar. Entonces la clonación del ADN se da pues con la repetición del material genético. ¿Cuáles son los vectores o los tipos de vectores de clonación que podemos ocupar? Mis favoritos, porque creo que es lo que me especializo en estudiar: ADN plasmídico, los plásmidos. Otros que me gustan, los bacteriófagos, cuando vimos virus. Fagos de cadena sencilla. Cósmidos, que ya son cosas un poquito más elaboradas, y vectores de expresión. Los plásmidos van a ser pequeñas moléculas de ADN extracromosomal de cadena bicatenaria, que son circulares, que tienen muy pocos genes y que normalmente están en bacterias, y su tamaño oscila entre 1 a 200 kilopares de bases. Es ADN circular que está dentro de la bacteria y que siempre otorga resistencias o capacidades adaptativas a la bacteria. Es indispensable, una bacteria si no lo ocupa lo puede desechar. Entonces, debido a que tiene esas propiedades, es fácil ocupar estos plásmidos para clonar ADN. Bacteriófagos, que ya habíamos visto que son estos virus capaces de infectar a las bacterias, a veces nos permiten clonar fragmentos de ADN de hasta 23.000 kilobases. Fagos de cadena sencilla, porque ya habíamos visto, se da una fase de acoplamiento en donde se da el anclaje del robotcito. Este robotcito se ancla a la célula, inyecta el ADN, la bacteria detecta este ADN, lo empieza a replicar, lo empieza a multiplicar de manera masiva, y ya que tenemos suficientes copias de se rompe la célula, nosotros recuperamos los fagos y vemos que hemos aumentado la cantidad de ADN a la que teníamos originalmente. Los cósmidos van a ser vectores que son entre plásmidos y fagos, ya son híbridos que creó el humano.
Estos van a permitir incorporar fragmentos de ADN más grandes de hasta 45.000 kilobases y usualmente son utilizados para la construcción de bibliotecas genómicas, para poder tener copias suficientes de material genético. Estos son más como para decir, aquí tengo cósmido A, la mitad de tu ADN lo voy a poner en cósmido B, la otra mitad en cósmido C. Y juntando todos los cósmidos tengo tu material genético completo. Y luego están los vectores de expresión, que van a tener ya secuencias necesarias para que el ADN sea expresado. Por ejemplo, lo que les decíamos con la insulina. Nosotros metemos en vectores de expresión el gen de la insulina y aparte los señalizadores que hagan que la célula a la que lo inyectemos la reconozca y empiece a producirlo. Esto se da porque tenemos las señales necesarias para la transcripción y la traducción. ¿Cómo se da este modelo? Es muy sencillo, bueno, según yo. Las moléculas recombinantes del ADN, por ejemplo, tenemos este plásmido, el EcoR1. Hay sitios donde tienen anclaje, por ejemplo, esto es un gen para la resistencia a antibióticos. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a cortar este gen porque ese va a ser mi señalizador. Ajá, yo voy a tener un montón de bacterias y ¿cómo sé cuáles son las que sí tienen el gen que a mí me interesa? Ah, pues este gen voy a agarrar y voy a inundar la placa, voy a inundar mi cultivo con antibióticos para matar a todas las bacterias. Y las bacterias que hayan tenido este plásmido implica que dentro de este plásmido, en esta sección por ejemplo, yo metí el gen de interés, este que está en rosita. Entonces aquí ya tengo mi ADN recombinante. Cuando yo lo meto a cultivo, solamente van a sobrevivir las bacterias que sean resistentes a antibióticos. Hay otros. Hay un doble marcaje. Puedo yo seleccionar bacterias que aparte tengan otro color. Este gen, puedo decir que este gen lo parto a la mitad. Si el gen está completo, porque no hubo una inserción de mi ADN no se pegó donde debería estar pegado, este gen va a hacer que la bacteria secrete un colorante azul o que degrade algo y que dé un tono azul. Si mi modificación genética es correcta, este gen se rompió y adentro de este gen está el nuevo gen que yo quiero. Entonces las células que van a crecer van a ser células que no tengan ese color. Y entonces yo ya voy a poder decir, esta célula sin color es la que yo quiero. Y empezar a purificar el material genético. ¿Para qué? Para poder tener una gran cantidad de material genético. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Por qué me gustan los plásmidos? Porque los plásmidos son aquellos que confieren todas las resistencias o las capacidades adaptativas, bueno, el 80% de las capacidades adaptativas a las bacterias. Y me gustan mucho las bacterias porque son un modelo de estudio que te permite entender cómo se dan los procesos de biología molecular y muchos de los procesos evolutivos. Entonces el ADN plasmídico te permite entender por qué las bacterias se están volviendo resistentes o por qué no es recomendable decir tomen antibiótico cada que se sientan mal, porque posiblemente solo estén propiciando que se adapten cada vez mejor las bacterias. Y a lo que íbamos en el ejemplo de las vacunas, ¿se acuerdan cuando les hablaba de las vacunas y llegaba la gente antivacunas y decía, es que las enfermedades estaban y por eso son las vacunas, pero si dejamos de tomar vacunas ya no van a estar las enfermedades? Y eso es una meramente falsedad, eso es una mentira. La bacteria, el organismo, ya se adaptó a las personas con inmunidad. Entonces es algo evolutivo, es coevolución. Si se adapta el virus, el organismo muere. Pero si el organismo se adapta a este virus, el virus muere. Pero el virus no desaparece. Si se readapta o si se modifica este virus, por adaptación natural, puede volver a enfermar el organismo. Y entonces tiene de dos, o muere o se adapta otra vez. Si se vuelve a adaptar, este virus tiene opciones de desaparecer o readaptarse. Y entonces estamos constantemente luchando con los procesos adaptativos. El que haya gente que diga no debes vacunarte, no debes tomar antibiótico. Sí, es correcto el antibiótico. No tomes antibióticos solo porque sí.
Pero lo de las vacunas, si la enfermedad ya se adaptó a los organismos que tenemos un sistema inmunitario activo y empezamos a ver que ya no se vacunan, ¿qué va a pasar? Pues simplemente va a pasar que estos procesos va a empezar a enfermar la gente. Y no pasa nada que enferme la gente no vacunada, sino que le dé tiempo a la adaptación de esta enfermedad y entonces empiece a atacar a los que sí tenemos inmunidad por vacuna. Y entonces generemos una enfermedad más peligrosa y contagiosa de lo que era naturalmente, de lo que era originalmente. Claro ejemplo es cómo se está dando el proceso del coronavirus. Si nosotros no tenemos cuidado y dejamos que la enfermedad evolucione más rápido de lo que nosotros nos adaptamos, vamos a ver cómo la enfermedad va a empezar a ganarnos y va a empezar en decadencia. Pero esto es porque no queremos entender cómo funcionan estos procesos evolutivos y estos procesos adaptativos, que cuando estudiamos en biología molecular, en biotecnología, entendemos el por qué pasan este tipo de cosas. Ahora, hay otro que se llama construcción de genotecas. Literalmente es guardar el material genético, guardar el ADN. Porque yo digo, voy a guardar el tejido, me corto el dedo y mi dedo tal vez sea funcional durante una semana antes de que ya no puedan implantármelo. Lo mismo pasa con los organismos. El material genético se va a ir perdiendo por los mismos procesos proteicos. Las proteínas, una vez que una célula se muere, empieza a romperse, empieza a romper y a alisar toda la membrana y al final queda descubierto el material genético, el ADN, y este material genético ya no podemos hacer nada, o sea, se degrada. Una genoteca va a ser tener todo el material genético resguardado en organismos, ya sea porque lo cortamos, lo pegamos y lo pusimos en un organismo nuevo solo para que lo almacene, o que lo tenemos purificado. Y una vez que lo tenemos purificado, dejarlo ahí, solamente ADN. Le ponemos un crioprotector y lo metemos a menos 20 grados. Queda congelado, pero queda protegido de su ruptura. Y entonces ya tenemos este material genético guardado. Usualmente vamos a ver que hay manipulación genética para estos microorganismos. Cuando hablamos de esto, es que un organismo quiere decir que alteramos parte del hombre de su material hereditario con algún propósito. El tipo de manipulación puede ser frecuente y va a consistir en la introducción de nuevas moléculas de ADN para aumentar su número o para producir una proteína foránea en él. Lo que yo les explicaba hace unas clases acerca de la insulina. Un caso ejemplo. Tenemos genes clonados de interés que pueden ser introducidos en células animales totipotentes, capaces de dar lugar a la célula diferenciada de un animal adulto. Por ejemplo, tenemos aquí podemos aislar este blastocito, vamos a hacer más grande la imagen. Podemos aislar un blastocito. Este blastocito vamos a aislarlo y vamos a tener células de cultivo. Vamos a modificar genéticamente este blastocito insertándole algún gen. Este gen vamos a volver a cultivar y una vez que tenemos ya nuestras células cultivadas, vamos a reimplantarlas en un organismo. Y vamos a dar como origen una quimera, por ejemplo, que va a ser un organismo que tenga los genes del, por ejemplo, aquí el ratón negro y los genes del ratón blanco. Y entonces, cuando yo cruce estos dos organismos, tengo la posibilidad de que salga uno totalmente blanco o uno totalmente negro. ¿Para qué quiero hacer esto? Bueno, esto lo hago para expresar cómo funciona la heterocigosis en organismos como lo que son ratones. Ya en organismos que no tenemos interés de modificar, usualmente se da para encontrar o determinar cómo atacar ciertas enfermedades o cómo activar ciertos factores para que tu cuerpo responda ante una enfermedad. Podemos tener obtención de animales clónicos, la oveja Dolly, por ejemplo, a partir de un granuloma de las glándulas mamarias. Sacamos células de la glándula mamaria de la oveja Dolly. Bueno, no es madre, de Dolly no clonada. A partir de aquí empezamos a dar características. Obtenemos solamente la célula del óvulo. Le metemos el ADN de una célula completa y damos el proceso de mitosis. Empezamos a ver cómo esta célula empieza a multiplicarse, empieza a dividirse y a lo largo de cierto tiempo
A lo largo de esta fecundación obtenemos un organismo completo que es clonado, que es 100% genéticamente idéntico al padre, por ejemplo. Además, tenemos anticuerpos manipulados por ingeniería genética. En uno de los casos son las vacunas obtenidas por ingeniería genética. Esto para buscar enfermedades o curar enfermedades como más rápido. Que esto es lo que ahorita se está haciendo en el coronavirus. Hacer modificaciones genéticas a todos los sistemas de inmunoglobulinas que tenemos en nuestro cuerpo para poder acelerar el proceso de la creación de una vacuna. Entonces es importante entrar en estos temas y conocer cómo se dan estos procesos. ¿Para qué? Para buscar que el complejo mayor de histocompatibilidad podamos determinar cuál es el señalizador que se está dando para tal vez hacer que el coronavirus rompa o se disrupte esta capacidad de reconocimiento en la célula, para que la célula, en lugar de reconocerla y enfermarla, la reconozca y la degrade. Hay muchas formas, y para esto hay vacunas que se obtienen mediante ingeniería genética. Conclusiones de ello son, pues la ingeniería genética tiene un gran potencial. El nacimiento de la niña de probeta plantea un verdadero problema social, ético y moral. Y es algo de lo que tenemos que entender. ¿Qué tanto podemos editar un organismo y por qué creemos que lo debemos hacer? Les voy a dejar una actividad aparte de la síntesis. Quiero que vayan a ver una película que se llama Gattaca y me digan, quiero que hablemos la siguiente clase de ello. Vamos a entrar a Discord y vamos a hablar acerca de ello. Ahorita doy la tarea de cómo va a estar. Después, el anuncio de la clonación exitosa de una especie animal, Dolly, representa una enorme preocupación respecto a la posibilidad de que la clonación pueda ser puesta en práctica en la especie humana, creando polémicas. Y es a lo que voy con la película. Bibliografía que podemos ver, pueden leer un poquito de genética molecular, la terapia génica y otras estrategias terapéuticas, el capítulo 20. Pueden revisar o investigar acerca de la terapia génica, el mundo científico, la nueva frontera de la investigación médica, cultivo de células animales, el manual de técnicas básicas. Este es de Freshney. La investigación de ciencia, el futuro de la ingeniería de los tejidos. Células aptas para todo. Crecimiento de células, crecimiento de órganos a partir del origen de una forma. Y ingeniería de tejidos, cómo pasamos del laboratorio a lo clínico. Entonces hay mucho material que ustedes podrían estar leyendo. Les dejo aquí la información por si tienen interés en estos temas. Y pues, hasta ahorita, ¿alguna duda? Ay, mi espalda. ¿Alguna duda, chicos? ¿Cómo van? Está interesante, realmente es muy interesante estos temas porque hay cosas que uno no debería poder hacer o hacer. A lo que iba hoy di esta clase debido a que hoy tuve una conferencia sobre ello y muchos no entendían lo que estaba hablando el ponente o creían que era un poquito más. Entonces voy a terminar hasta ahorita la grabación.